Formación continua especializada. Formación específica para trabajadores, para profesionales con ganas de ser mejores. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Desarrollo de habilidades en equipos básicos de salud en los hospitales. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de dos expertos destacados en el campo de la salud. Ellos compartirán con nosotros su conocimiento y experiencia a lo largo de los episodios. Exploraremos los equipos básicos de salud, sus funciones, desafíos y la importancia que tienen en la atención en salud. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al Dr. Julián Vargas, médico cirujano con especializaciones en gerencia de la salud pública y gerencia de la calidad y auditoría en salud, y magíster en educación superior en salud. Muy buenos días, un placer muy grande poderles saludar en este día. Quiero extender una invitación muy especial a todos los integrantes de los equipos básicos de salud para que hagan una muy buena apropiación de los contenidos de nuestro diplomado y de los mensajes de síntesis que queremos entregar en esta presentación y también para que hagan extensivo este saludo a todos aquellos que por la acción de ustedes van a beneficiarse de la acción positiva por la salud. Gracias, doctor. También saludamos a la doctora Claudia Marcela Ruiz Buitrago. Ella es fonoaudióloga con especialización en salud internacional y actualmente cursa su maestría en salud pública. Bueno, qué alegría saludarles a todos y a todas. Estoy muy contenta de poder estar acá en este espacio. La idea es que lo podamos aprovechar, podamos conversar rico sobre lo que significa este proceso que es absolutamente desafiante para nuestro país, pero sobre todo que debe implicar también un proceso de transformación al interior de cada uno y cada una de nuestras vidas, reconocer lo que significa para nosotros prestar un servicio como parte de los equipos básicos de salud es demasiado importante y clave, yo creo que para el éxito de este proceso. Entonces les animamos a que disfruten estos encuentros que vamos a desarrollar a partir de ahora. Muchas gracias. Ellos a lo largo de este podcast profundizarán en diversos aspectos relacionados con la estructura y operación de los equipos básicos de salud. Empecemos. Formación continua especializada. Postúlate y formula tu proyecto. Una de las estrategias fundamentales para fortalecer el sistema de salud en Colombia se enmarca en la conformación de los equipos básicos de salud, los cuales pretenden mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso. Según su opinión, desde los fundamentos normativos, teóricos y conceptuales, ¿cuál sería el papel de los equipos básicos de salud en la atención a nivel individual, familiar y comunitario? Bueno, yo considero que de hablar de fundamentos es hablar de bases, es hablar de aquello en lo cual nosotros nos tenemos que parar para poder caminar, para poder dar pasos sólidos, para poder sostener un esfuerzo que se inicia y que debe continuarse y crecer. Por lo tanto, pues tu pregunta tiene tres elementos. ¿Cuáles son los fundamentos normativos, los teóricos y los operacionales sobre los cuales se cimienta la acción del equipo básico de salud? En la primera unidad temática de nuestro diplomado, en relación con lo normativo, partíamos de revisar la Carta Magna, la Carta de Navegación de los colombianos en función de nuestros derechos y nuestros deberes. Y poníamos una mirada en ella no solamente por aquello que aparece consagrado en sus artículos 48 y 49, que definen el accionar de todos los actores en el sistema de salud, sino que damos una mirada un poquito más profunda relacionada con lo que se conoce con el bloque de constitucionalidad. Significa que tenemos que mirar a la naturalidad del derecho. Por el hecho de ser seres humanos, nosotros nos asisten derechos a los cuales se nos debe brindar atención. Adicionalmente, la adhesión de Colombia a los tratados y derechos internacionales y lo que resalta la Constitución política en términos de lo que significa la dignidad humana. Cuando ya nos enfocamos en lo legal, creo que es trascendental no olvidar la ley estatutaria en salud, a la cual se llega después de un largo proceso de lucha donde se reconoce a la salud como un derecho humano fundamental,
sino también una norma que le es anterior, la Ley 1438 de 2011, en la cual nuestro país asumió un compromiso por la atención primaria en salud como el fundamento del modelo. Y allí explícitamente se reconoce qué son los equipos básicos de salud, cuáles son sus funciones y cómo se insertan en la realidad de las personas. Y recordemos, hacíamos mucho énfasis en lo que se plantea también esta misma Ley 1438, en sus artículos 60 a 64, en relación con las redes integradas e integrales territoriales de servicios de salud. Hay unos criterios determinantes en relación con el modelo asistencial. Segundo momento que se relaciona con lo teórico, poníamos la mirada en el concepto de la equidad y asumíamos la equidad en relación con los postulados internacionales, con las búsquedas que el mundo ha hecho alrededor del concepto de lo que significa la salud y promover la salud, y los mandatos de la Organización Mundial de la Salud en relación con hacer vida el compromiso de la salud para todos en el presente siglo, donde se rescata la necesidad de renovar la atención primaria en salud. Ese renovar la atención primaria en salud se fundamenta principalmente en sus principios, valores y elementos, lo que hemos conocido como el sol de la atención primaria en salud, que implica el compromiso con la equidad, con la solidaridad y con alcanzar el mayor nivel de salud posible para las personas. Y finalmente, lo operativo, creo que hay dos elementos conceptuales supremamente importantes en los cuales se fundamenta la acción del equipo básico. El primero, adoptado o recibido del anterior gobierno, lo que significa el modelo integral de atención en salud y las rutas integrales de atención, de promoción y mantenimiento de la salud y la materno-perinatal, que contienen una cantidad de intervenciones individuales, poblacionales y colectivas, que son el ser del actuar de los equipos básicos en el territorio. Y terminábamos haciendo un enunciado de los elementos más grandes que están contenidos en los lineamientos del Ministerio de Salud en relación con lo que significan los equipos básicos de salud. Al respecto, eso se profundizó en la unidad temática número 5. Formación específica para trabajadores, para profesionales. Ya hemos visto cómo, desde los fundamentos normativos, teóricos y conceptuales, los equipos básicos de salud desempeñan un papel crucial en la atención en salud a nivel individual, familiar y comunitario en Colombia, ofreciendo un enfoque integral que considera las necesidades específicas de cada persona dentro de su contexto familiar y comunitario, promoviendo la salud, previniendo enfermedades a través de la atención extramural, y esto sustentado en leyes que priorizan la atención primaria y el acceso equitativo a servicios de salud basados en modelos de atención que enfatizan en la participación comunitaria y la promoción de estilos de vida saludables. Sin embargo, también nos enfrentamos a una problemática en salud mental en Colombia, con un creciente número de personas diagnosticadas con trastornos mentales y un aumento significativo en las tasas de suicidio. A pesar de esta creciente demanda, el país enfrenta una grave escasez en especialistas en salud mental, lo que limita el acceso a una atención adecuada y oportuna para quienes más lo necesitan. Frente a esta problemática, ¿cuál sería el papel de los equipos básicos de salud en la identificación temprana, la atención inicial y la derivación para el tratamiento oportuno de personas en riesgo y afectadas por problemas de salud mental? Creo que hay que hacer un desarrollo de capacidades súper amplio para ingresar a un hogar y reconocer primero que hay que superar esa idea que tenemos en la cabeza de que vamos a ir a tomar datos o que somos encuestadores o que vamos a aplicar instrumentos que terminan derivando en una valoración X o Y de la situación en salud mental de una familia. Porque el sentido de ese ejercicio realmente es poder ingresar a esos hogares y generar y construir confianza, poder establecer relaciones que sean duraderas, longitudinales, como lo hemos venido hablando pues hace muchos días, en el sentido de que solo así las personas podrán abrir su corazón, abrirse a poder comunicar sus realidades, que son realmente muy complejas. Por lo que estamos atravesando hoy día, se nos generan barreras incluso para comprender que la salud mental es un asunto al que hay que prestarle atención y que no es menor, todo lo contrario, hay que darle relevancia.
Y en ese sentido, el papel fundamental de los equipos es primero la construcción de confianza para poder hacer procesos de identificación que se basen en la realidad justa de cada uno de los integrantes del hogar, que puedan permitir leer cómo opera esa familia, cuáles son sus recursos para atender las diferentes realidades en salud mental que tenemos, cuáles son las posibilidades que tienen de apalancar procesos cuidadores o procesos de cuidado alrededor de lo que significa la salud integral, entendiendo que la salud mental también tiene impacto en la salud física o al contrario. Entonces eso es muy importante. Reconocer, por ejemplo, el diverso número de baterías que existen para hacer la evaluación no es suficiente. También lo es poder llegar y establecer ese ejercicio de relacionamiento con las familias, con también una identificación de oferta que permita acercar a las personas a los servicios de atención en salud, porque no es solamente un ejercicio de identificar, sino de asegurar la atención en un ciclo de continuidad pues real. Ahí tenemos grandes barreras. Nosotros tenemos, como lo estabas mencionando pues en la pregunta, no solamente por la disponibilidad de talento humano, sino porque hay barreras de acceso serias en el marco pues, de los diferentes procesos contractuales de los hospitales, con las entidades administradoras de los planes de beneficios, y en eso hay que hacer otros procesos. Entonces, si bien el equipo tiene que desarrollar grandes capacidades para esa estancia en el hogar y para esa identificación temprana y la conducción hacia los demás servicios de atención individual y rehabilitación, es necesario también que los hospitales y las organizaciones en general, las EPS, puedan generar un marco de red que permita hacer posible esa atención. Formación continua especializada. Formación específica para trabajadores. Otra de las problemáticas de salud en Colombia está relacionada con las alteraciones cardiocerebrovasculares y metabólicas, con un alarmante aumento en la incidencia de enfermedades como la hipertensión y la diabetes mellitus. Estas condiciones son a menudo asintomáticas en sus etapas iniciales, lo que dificulta su diagnóstico temprano y contribuye a complicaciones graves, como infartos y accidentes cerebrovasculares. Teniendo en cuenta la dificultad en la identificación temprana de estas enfermedades, ¿cuáles consideran ustedes que deberían ser las habilidades esenciales que deben poseer los equipos básicos de salud para llevar a cabo la identificación temprana, la atención inicial y la derivación adecuada para el tratamiento oportuno de personas en riesgo o con alteraciones cardiocerebrovasculares y metabólicas? Los problemas cardiocerebrovasculares, las enfermedades crónicas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer afectan a toda la población. Y es cada vez una preocupación más grande de todos los países por abordar este problema que tiene inmensos costos, no solamente en las vidas, sino también los costos económicos sobre el sistema de salud. Pero aquí yo creo que es fundamental entender que como equipos de salud, como equipos básicos de salud, nosotros tenemos que centrarnos en aquello que hacíamos énfasis en la primera unidad temática, la promoción de la salud. Y promover la salud implica, entre otras cosas, la promoción de ambientes saludables. Entonces yo creo que esa es la primera de las intervenciones, cómo generar espacios, territorios que nos permitan vivir saludablemente. Más allá de esto, la acción colectiva, acción responsabilidad del gobierno, vienen las acciones de tipo preventivo. Entonces ahí creo que está como la esencia, el corazón de aquello que los compañeros, los profesores que atendieron la unidad temática número 3 nos entregaron como elementos, y es cómo trabajar ese tema de los estilos de vida saludable, las prácticas saludables, las dietas adecuadas, la práctica del ejercicio, vencer el estrés, vencer el sedentarismo a nivel individual. Y en ese orden de ideas pues nos ayudan un montón de realidades que están en el medio. Creo que las oportunidades que generan instituciones como el INDER en Medellín o Indeportes en Antioquia son fabulosas, cuando dentro del plan de intervenciones colectivas nosotros desarrollamos actividades por su salud, muévase pues, o alrededor de la escuela, cómo generar ese tipo de prácticas que nos ayudan a alimentarnos unos a otros. Además de lo colectivo está lo individual, y entonces vienen los tamizajes. Creo que el tamizaje es absolutamente importante. No hay que perder ninguna oportunidad, ni en la visita familiar, ni en el momento en que hacemos la brigada, para buscar que esas enfermedades que tú bien lo has dicho son silenciosas, pues puedan ser descubiertas con tiempo.
que aparece la hipertensión o una hiperlipidemia, pues este tipo de realidades pueden ser asumidas, llevadas al lugar donde puede ser atendido con profundidad. Y adicionalmente, algo en lo que el país debemos mejorar es que los equipos básicos de salud puedan estar dotados con un maletín tecnológico, con algún tipo de ayudas diagnósticas, porque, por ejemplo, nos encontramos con una persona que tiene la tríada sintomática de una diabetes, la polidipsia, polifagia y poliuria, mucha sed, mucha hambre y mucha orinadera. Esos 3 síntomas ya te están prendiendo la alerta, porque una persona puede tener una diabetes descontrolada, y el encuentro tuyo con alguien en una comunidad puede ser salvador de la vida. Si yo tengo la manera de hacer una glicemia en ayunas con una micropunción, ese es un momento que puede salvar vidas. Bueno, hay una cantidad de elementos también que están allí alrededor de esto del diagnóstico oportuno, la inclusión en los programas crónicos, en el programa de hipertensión, en el programa de diabéticos, el acompañarse mutuamente, el hacer una muy buena práctica educativa en el momento de la atención individual. Entonces yo resumiría en esas 3 cosas: ambientes favorables, prácticas preventivas y prácticas educativas dirigidas a los grupos de riesgo. Formación continua especializada. Formación específica para trabajar. Hemos conversado acerca de la forma como los equipos básicos de salud intervienen diferentes enfermedades en los espacios donde la comunidad se desarrolla. Allí, de igual manera, se plantea reconocer la diversidad cultural, social y económica de las personas, asegurando que aquellos en situación de vulnerabilidad, como comunidades étnicas, personas con discapacidad o víctimas del conflicto armado, reciban atención adecuada y accesible, promoviendo así que todos los individuos, independientemente de su contexto, puedan ejercer su derecho a la salud de manera efectiva. A partir de esto, cuéntenos qué tiene establecida la normatividad en Colombia sobre el derecho a la salud desde un enfoque diferencial y equitativo, y cuál sería el papel de los equipos básicos de salud en este contexto. Bueno, yo creo que en el país, desde lo reglado en el artículo 6 de la 1438, Colombia tiene que desarrollar unos planes decenales de salud pública. Nuestro último plan decenal de salud pública hizo un énfasis muy importante en ese marco de lo diferencial. Reconoce el enfoque territorial, reconoce las diferenciales de los pueblos y comunidades étnicas, pero también de las mujeres, de las personas con orientación sexual e identidades sexuales diversas. Hace un ejercicio para reconocer en un capítulo de manera muy clara la apuesta para las víctimas del conflicto armado, para la población en situación de discapacidad. O sea, intenta hacer una expresión muy estrecha, muy exhaustiva en relación a lo que significa atender todo lo que es un cruce de variables que pueden estar en un sujeto y sus familias y en sus comunidades, que permiten acercar los servicios de unas maneras distintas. Ahora bien, si me preguntaron a mí qué tiene que hacer un equipo básico, primero, reconocer que esos enfoques no solamente tienen que ver con llenar listas diferenciales con las variables de población étnica, de discapacidad y ya, sino que implican una transformación interna grande de cuál es su práctica, de renovarla, porque implica una visión distinta para su labor, implica estudiar mucho sobre lo que es hacer una práctica situada en la realidad real de los sujetos, en sujetos donde se cruzan diferentes situaciones que ponen en desventaja y que hacen difícil gozar de la salud en pleno. Entonces, bueno, yo creo que hay un sinnúmero de instrumentos normativos, pero básicamente creo que ahí se puede recoger como esas expresiones. Y finalmente nosotros, como en el marco operacional, tenemos la resolución 518 de 2015, la 295 de 2023 que modifica la 518, donde se acogen unos enfoques, y especialmente el enfoque de curso de vida. Ahí dentro de las rutas integrales de atención en salud buscamos que la atención sea precisa
para los momentos de la primera infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Y ahí reconocer cuáles son las potencialidades de esas trayectorias, de los sucesos vitales, la capacidad de generar efectos acumulativos para el bienestar desde que somos niños y niñas es absolutamente clave, pues en ese marco también operacional. Pero es muy confundido en el accionar de los equipos básicos de salud. Entonces, por eso es muy importante apalancar eso en el saber, en el ser y en el hacer. Y sobre todo en el convivir, hacer acciones que nos permitan reconocer que en esa misma convivencia diaria se cruzan diferentes situaciones que o ponen en desventaja o ponen en ventaja a otros sujetos. Formación continua especializada. Formación específica para trabajadores. Otro factor por considerar es la planificación en la gestión territorial, la cual resulta fundamental para el correcto funcionamiento de los equipos básicos de salud, dado que permite identificar y abordar las necesidades específicas de cara a la comunidad. Frente a este elemento, ¿cuáles podrían ser los ejes temáticos que se deberían tener en cuenta para lograr una planeación técnica y administrativa que fortalezca el correcto funcionamiento de los equipos básicos de salud en territorios y microterritorios? Shirley, yo creo que cuando tú haces esta pregunta, entras al corazón de la estrategia. Yo creo que está el núcleo de este proceso facilitador del fortalecimiento de capacidades de nuestros equipos básicos de salud en los territorios, sobre el cual tenemos que poner mayor atención. Y haces énfasis en cuáles serían esos elementos a tener en cuenta en relación con lo técnico y con lo administrativo. Quiero separar, digamos, la respuesta en los elementos de orden técnico y luego lo administrativo. Pienso que hay una obligación muy grande de nosotros para apropiar desde lo técnico cómo desarrollar esa valoración integral de los sujetos, de las personas, las familias y comunidades, en cada uno de los momentos del curso de la vida y en cada uno de los entornos donde transcurren nuestras vidas. Ahí hay una cantidad de instrumentos que es necesario apropiar, conocer, profundizar, entender el qué son, pero sobre todo para qué son, ¿cierto? Porque nos conduce fundamentalmente esa valoración integral como la primera de las finalidades de la ruta de promoción de mantenimiento a la construcción de lo que llamamos los planes de cuidado primario. Creo que en la unidad temática número 5 hacíamos ese énfasis fundamental en cómo hablar del plan individual de cuidado primario, el plan familiar de cuidado primario y el plan de cuidado primario de una comunidad, ¿cierto? Entonces, para ello es fundamental que nosotros hagamos una muy buena apropiación, un conocimiento a profundidad de esas 4 finalidades de la ruta de promoción y mantenimiento. Partimos de la valoración integral, que da lugar pero sin olvidar las otras 2, que son la detección temprana y protección específica que heredamos de nuestro sistema anterior antes de las 2280. La prevención de la enfermedad se centraba en estos dos asuntos, que ni siquiera por elementales que parecían ser alcanzábamos a cubrir con toda la profundidad. Entonces, tratar de manejar de una manera muy adecuada esas oportunidades para la gente de prevenir los problemas de salud a través de la detección oportuna del riesgo de la enfermedad y la protección, los mecanismos diversos de protección específica es fundamental, complementada, entre otras cosas, también con la educación para la salud. Y en ello, creo que cuando centramos la mirada en la educación para la salud, es supremamente importante que nosotros separemos 3 momentos: la formulación, la implementación y la evaluación de lo que significan esos ciclos educativos de educación para la salud en los distintos momentos del curso de la vida y en los entornos donde transcurre la vida de las personas. En esto todavía en Colombia estamos bastante inmaduros y yo creo que mantenerse el esfuerzo del gobierno nacional, la contribución de los gobiernos departamentales y municipales por sostener los equipos básicos que hoy se están conformando podrá garantizar a futuro que esa educación para la salud se logre a profundidad. Y ahí dejo la parte inicial, que es lo técnico. En relación con lo administrativo, yo creo que es fundamental que el equipo básico conozca el territorio, sepa cuáles son los territorios que debe priorizar y los conozca a profundidad. Por eso la herramienta de la caracterización geográfica, los mapas,
los mapas, la cartografía social que nos ayuda a identificar dónde están esas capacidades, esas oportunidades, esos riesgos de esa misma colectividad, de esa familia, de las familias. Otro elemento que es trascendental es el acercamiento a los líderes. Antes de desarrollar cualquier acción, yo tengo primero que conocer esa comunidad y abrir las puertas. Entonces, los líderes comunales son actores fundamentales en ese éxito que pueden desarrollar los equipos básicos de salud al tratar de comprender a un barrio, a una vereda en su contexto, en la plenitud de su realidad, en todos los entornos y en todos los momentos del curso de vida. Formación continua especializada. Formación específica para trabajadores. Y es que es importante reconocer que los procesos de medición, monitoreo y evaluación de los equipos básicos de salud son fundamentales para garantizar su efectividad y el impacto positivo en la salud de las comunidades, identificando las necesidades específicas de la población, evaluando la calidad de los servicios prestados y asegurando que se cumplen los objetivos establecidos en el marco de la atención primaria en salud. Frente a esta premisa, ¿cómo se podría medir, monitorear y evaluar de manera efectiva los equipos básicos de salud en Colombia? Pensándome esta pregunta, trataría como de darle una comprensión un poco más sistémica. ¿Cierto? Y es, bueno, un sistema, los equipos básicos de salud son un sistema que responde a el nivel primario de atención dentro de nuestro modelo de salud inspirado en la estrategia de atención primaria en salud. Tratar de entender que el nivel básico de atención tal vez no sea el nivel primario, el primitivo, el más elemental. Es un sistema bastante complejo y con una responsabilidad inmensamente grande. Porque le asiste al nivel primario de atención responder por el 80% de los resultados en salud y cómo alcanzar esos resultados. Entonces, ¿cómo medir y evaluar a los equipos? Primero es, desde lo sistémico, es cuál es la estructura, cuál es el proceso que ellos desarrollan y cuáles son los resultados. Cuando yo pretendo evaluar la estructura, me pregunto, como mínimo, es cómo están conformados esos equipos. ¿Cuál es la continuidad que tienen? ¿Cuál es el nivel de adherencia que tienen a los procesos y a los procedimientos? ¿Cuál es el nivel de apropiación del modelo, de los elementos axiológicos que lo inspiran? El sentido de pertenencia por una comunidad. Cómo las actividades que ellos desarrollan son pertinentes a las necesidades de la población y de los territorios. O son acciones aisladas, como nos decía Marcela, un checklist que da cuenta de una serie de actividades que están programadas para dar cuenta de que cumplimos con una tarea y que le pueden pagar al hospital. Yo creo que hay que trascenderlo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que conforman el equipo? Si los tenemos todos y cuál es la calidad. Y no solamente las personas, sino también los recursos logísticos, administrativos, las tecnologías, los desplazamientos. Todos esos elementos que ayudan a que realmente los elementos que conforman ese sistema entren en una muy buena interrelación. Y ahí podamos medir el proceso. Y es, bueno, el proceso es cómo abordamos los territorios. Cómo abordamos todo lo que hemos venido hablando a través de este conversatorio. Es una cantidad de elementos que invitan a que pongamos la mirada en los sujetos, en las personas, en los territorios que son sujetos de derecho. Entra la relación de la productividad, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado en términos de acciones programadas versus las realizadas, ¿cierto? En cada entorno hay unas acciones que debemos desarrollar en cada momento del curso de la vida. Entonces, ¿lo logramos o no lo logramos? ¿Estamos logrando impactar a la población realmente con lo que ella tiene derecho o todavía nos estamos quedando insuficientes? Y si hablamos en términos de cobertura, pues todavía mucho más. Recuerdo hace unos 8 años, yo acompañaba a los municipios del Valle de Aburrá en la implementación de la estrategia de atención primaria en salud y me decía uno de los municipios, Barbosa en concreto, que ellos se demoraban con los recursos disponibles 4 años por lo menos en darles la vuelta a todo el territorio. Entonces, ¿cómo pensaros en una estrategia de atención primaria que sea lo suficientemente eficaz, que nos permita alcanzar la salud universal, acercar las oportunidades a todos y a todas? Y ya cuando lo hablamos, ya no desde la estructura y el proceso, sino en términos de resultados, es cuál es ese nivel de adherencia de los destinatarios a las intervenciones en la atención primaria en salud. Cómo trascender
una mirada reducida a la medición medicalizada de los eventos mórbidos, de la mortalidad evitable. Dejar de medir cuántos niños se enferman, cuántos niños se mueren, cuántos adultos mayores se complican. Yo pienso que ahí está el gran reto que nos plantea la resolución 3280 en términos de pensarnos en resultados positivos, de sujetos que son autónomos, que pueden tomar decisiones. Lo resumiría así. Formación continua especializada. Formación específica para trabajadores. Para finalizar, uno de los factores que despiertan mayor interés para el fortalecimiento del sistema de salud en Colombia se relaciona con el sistema de información en la gestión territorial en salud, dado que resulta ser una herramienta esencial para optimizar la planificación y ejecución de las políticas en salud en comunidades específicas. Este sistema permite la recopilación, análisis y difusión de datos relevantes sobre las condiciones de salud de la población, facilitando la identificación de necesidades y priorizando los recursos. De acuerdo con esto, ¿cómo se encuentra el país, y en particular Antioquia, en la gestión y análisis de los datos proporcionados por los equipos básicos de salud y cuál es la relevancia de esta información para la mejora en planificación y ejecución en las políticas de salud? Para responder a esta pregunta, yo haría lo que hacía una enfermera que llegaba donde mí cuando tenía el servicio de urgencias saturado y no sabía qué hacer. Decía así en sus términos: doctor, poseemos problemas. Poseemos problemas a nivel país y a nivel departamento. Lastimosamente tenemos que reconocerlo, pero creo que reconocer la dificultad es el primer paso para poderla superar. Hace muchos años, 3, 4, 5 planes nacionales de desarrollo, Colombia se ha ido pensando en un sistema integrado de información. Y ese sistema integrado de información no ocurre, ni en la comprensión de la integralidad de lo que significa el sistema de salud en Colombia, ni en lo específico que tiene que ver con la gestión de los equipos básicos de salud. Como dice el profesor Julián, el país tenía elementos suficientes para haber indagado sobre los sistemas de información con los que se contaba en muchos departamentos, distritos y municipios. No obstante, desatendió todo eso pese a los desarrollos tan valiosos que existían para el momento y lanza CIAPS, que es el Sistema de Información de la Atención Primaria en Salud. En ese ejercicio desarrolla un instrumento de caracterización que a mi modo de ver es muy precario, ¿cierto? Tristemente tiene un diseño que hace muy difícil su operación en campo. Por las preguntas, por las maneras como se entrega pues, la información. Pero lo más grave del asunto es que presenta múltiples fallos al ser un software en desarrollo. Hoy en día tenemos la gran barrera de que no descarga la data, o cuando un municipio intenta descargar, le aparece la información de otro territorio, ¿cierto? Entonces ahí no había unas claridades frente a la salvaguarda de esa información. Hoy muchos municipios que hicieron ese proceso de comprar tablets o computadores para ingresar la información, no cuentan con su información para desarrollar sus planes de cuidado primario. Quiero resaltar lo último que tú estás diciendo. Si no todo el panorama es oscuro. Poseemos problemas, sí, pero también vamos caminando hacia soluciones. El país se ha dispuesto hacia generar una reforma al sistema de salud que logre acercar a la salud lo más cerca posible de donde está la población. Y el elemento, uno de los proyectos aceleradores que el gobierno nacional viene impulsando es un proyecto de conformarnos en redes integradas e integrales territoriales de salud. Varios departamentos hemos caminado en esa lógica. Hay 11 departamentos que acaban de terminar un proceso de modelación. Entre ellos están Antioquia y Chocó, que participaron de este proceso de modelación con unos acuerdos iniciales en muy corto tiempo que van hacia allá. Muy bien, de esta forma entonces hemos llegado al final de este podcast, Desarrollo de Habilidades en Equipos Básicos de Salud. Fue realmente emocionante y enriquecedor escuchar a 2 expertos hablarnos de los equipos básicos de salud, sus funciones, sus necesidades, esas proyecciones y anhelos que también tenemos frente a este tema. Esperamos que la información y las experiencias compartidas
compartidas hayan sido de gran utilidad para comprender mejor el papel fundamental que desempeñan estos equipos básicos de salud en nuestras comunidades. Recuerde que la salud es un derecho de todos y que cada uno de nosotros, y por supuesto los equipos básicos de salud, son clave para garantizar el acceso y la calidad de la misma. Gracias por acompañarnos. Para tu empresa y trabajadores, haciendo equipo con los mejores. Con los mejores. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada.